para que invoquemos esa presencia real. La presencia real de Cristo está, sí o sí, en el cielo, en la tierra y en todas partes, porque Él resucitó. Y resucitó para quedarse con nosotros. Entonces, como no lo vemos, entonces nosotros decimos, sí, vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a conversar con Jesucristo que esté presente entre nosotros. De acuerdo a esta oración que les tengo ahí compartida, además se las envié por WhatsApp para que juntos hagamos esta oración de corazón para empezar y abrir este compartir. Entonces, aquí ustedes pueden ver que dice, he venido a salvar. A eso vino Cristo, a salvar. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener este momento final, el de la muerte. Pero ustedes ven aquí algo, un relámpago. Ese relámpago es la salvación que Dios está poniendo en nuestras almas. Porque Él lo está haciendo así, aunque no lo veamos. Él está poniendo en nuestras almas la salvación. ¿Pero para librarnos de qué? De este final. A ver si puedo poner de este final. De que al llegar el día de nuestra muerte tengamos que, para evitar, Él vino a salvarnos de que nos condenemos, porque los que nos condenamos somos nosotros. Para evitar que tengamos que encontrarnos creyendo que allí se acabó la vida, y no, el alma sigue viviendo para que Cristo lo prometió, para que Cristo, habiendo hecho todo en nuestros días, nosotros evitemos tener que gritar, me condené. Entonces, vamos a hacer esta oración juntos, porque la condenación existe. Jesús vino a salvar porque la condenación existe. Pero la condenación de una persona, cuando nosotros nos condenamos, es porque no asumimos, no nos damos cuenta del pecado que llevamos. Por eso existe, por eso nos condenamos, porque la conciencia se nos duerme. No, si pudiésemos ver con nuestros ojos del cuerpo el pecado, entonces nosotros seríamos salvos, porque Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Entonces, como esa conciencia está tan dormida, vamos a hacer esta oración de todo corazón. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir leyendo todos los que más puedan participar. Entonces vamos a decir, oh Jesús, muéstrame los males del pecado y dame valor para no caer en él. He de morir y sigo pecando. He de ser juzgado y dar cuenta de todo lo que he hecho, de lo bueno y de lo malo, y sigo pecando. Sé que eres un Dios que no deja pecado sin castigo, y sigo pecando. Peligra mi cielo, y sigo pecando. Cada vez que peco, crucifico otra vez a mi Redentor, y sigo pecando. Cada pecado aumenta el castigo para mi purgatorio, y sigo pecando. Cada vez que peco, afeo y mancho mi alma, y disminuyo mi brillo y belleza para la eternidad, y sigo pecando. El pecado llena de amargura mi alma, como el anzuelo destroza la garganta del pez. Y sigo pecando.
Cada pecado Cada pecado cometido produce más facilidad y deseo para cometer el siguiente. Y Y sigo sigo pecando. pecando. Pecar Pecar es disgustar a Dios. y Y sigo sigo pecando. pecando. El nombre El El nombre nombre de Jesús significa el que el que salva salva de los pecados. Pocas Pocas frases frases que que animen animen tanto tanto como esta esta del del Evangelio. Evangelio. Le Le pondrás pondrás por nombre Jesús, porque porque Él Él salvará salvará al al pueblo pueblo de sus pecados. Jesús Jesús vino al mundo para para salvarnos salvarnos del pecado, y nada sea y nada desea tanto como que nos esforcemos por no pecar. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con esta oración, pues estamos ya introduciéndonos al tema. Vamos a mirar algo que nosotros sabemos, pero que no sabemos bien en forma, porque nadie tiene por qué saberlo en forma. Jesús por eso vino a explicarlo, a enseñarlo, para así esas personas que Él mandó nos lo enseñaran sin ningún error. ¿Qué es lo que deben de enseñarnos sin ningún error? Que cada persona va a tener un juicio personal inmediatamente después que muramos. Y eso se llama justicia divina. Nosotros tenemos la justicia de los hombres y tenemos que cumplir con pagar los impuestos o taxes, como se llama en inglés. Tenemos que cumplir sí o sí con las leyes de los hombres. O cuando estamos conduciendo, tenemos que cumplir con las normas de tránsito, porque eso, si no lo hacemos, va en contra de la vida de nosotros. Asimismo es la justicia divina. La justicia divina nos dejó todo por Jesucristo para que nosotros alcancemos la salvación. Y eso se llama justicia divina. ¿Por qué es justicia divina? Porque nosotros tenemos que corresponder a lo que Dios nos dejó. Tenemos que corresponder actuando. Entonces, tenemos que actuar con respecto a nuestra fe y tenemos que actuar en obras de misericordia. Entonces, con respecto a la fe, tenemos que actuar para que Dios nos santifique el alma. Y tenemos que hacer obras, porque son obras del amor de Dios en nosotros. Porque por esas obras de amor se nos va a hacer un juicio. Entonces, las obras de la fe nos santifican el alma porque recibimos el amor de Dios en todas esas obras de fe, en todas esas cosas que yo tengo que corresponder a Dios, ir a hacer mi parte para que Dios santifique mi alma, y eso son obras del amor de Dios en mí. Con esas obras del amor de Dios en mí, yo tengo que ir a dar ese mismo amor que Dios pone en mí, si es verdadero y en espíritu y en verdad, yo me muevo y obedezco y voy a hacer obras de caridad, porque eso significa dar mi amor a los demás. Entonces, las obras de la fe nos dan la santidad en el alma, y las obras de la misericordia hacen que nuestra alma viva la caridad. Entonces, por la santidad y por la caridad es que nos van a hacer un juicio personal. La vida de sacramento significa la obra espiritual que Dios hace en nuestras almas y que no se ve. Sacramento es una obra invisible de Dios. Entonces, la vida de los sacramentos es lo que Dios obra en nuestras almas. No lo vemos, pero es espíritu y es verdad. Y las obras de la misericordia, que sí las vemos, es las obras del amor que se construye en espíritu y en verdad en nuestras vidas y entre nosotros. Cristo nos examinará pues
en el amor. Esto está bien claro en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, para que podamos entender mejor, la Iglesia nos explica mejor. Entonces, si alguien, por favor, me lee la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y un numeral del Catecismo. Y de ahí ya nos vamos para el otro material. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra Así, del Señor. gloria a ti, Señor Jesús, porque eso fueron enseñanzas genuinas, sin error, de Cristo. Que 2000 años después tenemos que saber eso. Y vamos a leer que esos encargados que Dios mandó tienen que estar haciendo lo mismo, enseñando lo mismo hasta el día de hoy, enseñando a cualquier ser humano en cualquier parte. Vamos a leerlo al menos en el numeral 1021 del Catecismo. El juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Imagínense, qué amor nos dejó Jesús para que más de 2000 años tengamos la claridad, porque la Iglesia de Cristo nos la enseña claro, para que nosotros no tengamos ninguna duda y podamos entonces avanzar en el día a día contentos y no con temor. Entonces vamos a mirar este otro material. Vamos a mirar este material que dice, estamos a tiempo. Mi familia y yo podemos salvarnos. Entonces algunos podrán, bueno, tal vez hasta yo antes hubiera podido decir, pero es que ya mi familia, no, pero es que ya con mi familia yo no. No, yo sí, porque resulta que la familia tiene un poder para el camino de la salvación, aunque ya hayan muerto. Y nosotros tenemos un vínculo de familiaridad, porque esto es un favor de Dios. Nadie pudo escoger ser la hija de esa madre o ese padre. Nadie de ustedes o yo, ningún ser humano, fue que escogió ser el familiar de los hermanos, de los primos, de la consanguinidad. Tiene poder para el camino de la salvación. No importa cómo las relaciones estén rotas. La relación familiar, Dios la amplió por los sacramentos. Cuando un hombre y una mujer se casan con la bendición de Dios, esa es familia consanguínea también. Entonces,
No importa lo quebrada que esté la relación familiar, pero sepamos que la relación de la familia consanguínea con Dios para la salvación tiene un vínculo especial. Vamos a mirar qué dice la segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 2. Si alguien, por favor, me lee. No importa que ya no nos hablemos con las familias o que mi mamá y mi papá ya han muerto o que, mejor dicho, es que ya con el que yo me casé se casó con otra y no importa el quiebre de relación, no importa la división que haya. Jesucristo quiere la unidad y la unidad familiar es necesaria para la salvación. Entonces, tenemos que mirar qué dice en cada palabra, entenderla y pues vamos a saborear lo poquito que vamos a ver esta noche. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 2. Somos pues los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura: en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Así es. Esas son enseñanzas de Cristo, porque el apóstol Pablo le enseñó, en este momento está escribiéndole a un pueblo llamado Corinto. La gente quería entender qué había pasado con ese Jesús que habían crucificado, pero que venció la muerte, venció todo el mal, lo que el maligno trabajando en las personas le hicieron. Lo volvieron nada, lo crucificaron, todo el mundo lo vio, pero resucitó. La cruz es el trofeo divino con el que Jesús venció al maligno, a la maldad y a la muerte. Por eso estaba la gente tan inquieta de esto tan horrible que había pasado, pero a la vez que ese que habían matado había resucitado. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, empezó a llevar ese mensaje de la salvación, pero además a ser un ministro. Si me hace el favor, Erika, y vuelve y lo lea para que veamos que hay ministros que cooperan. Entonces, el apóstol Pablo, ya empezó a ser un ministro de Cristo, cooperando. ¿Por qué? Porque está hablando de la gracia. La gracia es el favor de Dios para salvar las almas. Y él explica que ese favor de Dios es ya y ahora. No importa la situación que ustedes y yo tengamos, es ya y ahora. La salvación siempre es un favor de Dios que se puede tomar ya. Entonces, me hace el favor y vuelve y lo lee. Somos pues los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura: en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Amén. Es que Jesucristo enseñó todo eso, pero él no iba a bajar del cielo a sentarse con nosotros aquí en esta transmisión a enseñarnos él. Él dejó sus encargados, sus ayudantes aquí en la tierra. Y esos ayudantes tenían que enseñar lo que él dejó. Él dejó un favor divino, una gracia divina.
para salvar a todas las almas por la gracia divina, por el favor de Dios. Ahora aquí nos está diciendo ese apóstol Pablo que no desechemos esa gracia que en el momento que nosotros necesitemos la salvación, nos la va a dar el Señor. De la salvación, el Señor la está dando día a día de nuestras vidas. Entonces nosotros ayer empezamos con una ceniza en señal de cruz en nuestras frentes. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que no nos enteramos, pero que la iglesia, que es aquellas personas que gobiernan y que difunden como ministros este mensaje de salvación, ellos gobernando y administrando la salvación de toda la gente en el mundo, entonces pusieron un día en el año muy especial para que todos, aunque no entendamos cómo Dios nos está salvando, nos pongamos la señal de la cruz con ceniza en nuestra frente, o bien hay gente que se echa ceniza en su cabeza, porque esa es una señal de que sí sabemos que somos pecadores, aunque nuestra conciencia esté dormida. Entonces, la señal de la cruz con ceniza en nuestra frente, que la iglesia nos llama en el miércoles de la Santa Ceniza, la pone en la frente porque es para abrir la conciencia, es un favor de Dios, es una gracia divina para salvarnos. Esa señal es señal de que Él, ese Dios que no vemos, pero que está presente, porque Jesucristo resucitó para estar presente y para salvarnos, abre la conciencia para despertar en nosotros, con los ojos del alma, ver el pecado que llevamos cada uno de nosotros. Porque si no descubrimos que tenemos tales pecados, así sea un pecado de cuando teníamos los primeros años de edad, así sea un pecado que lo acabo de cometer, los pecados que la conciencia, por el poder y el favor de Dios, iluminada con la divina verdad, vea que el alma tiene, es una oportunidad para suplicar a Dios en oración y en acción el perdón de sus pecados. Por eso es tiempo de salvación. Hoy, siempre, en cada momento es tiempo de salvación. Pero ¿cómo nosotros aplicamos que el hoy es tiempo de salvación? Entendiendo las obras de la fe que yo tengo que corresponder. Vamos a mirar qué dice aquí. Estamos a tiempo, mi familia y yo podemos salvarnos. ¿Por qué? Porque la familia es la iglesia doméstica donde aprendemos en cómo salvarnos. Entonces, vamos al catecismo, al numeral 1041, por favor. Dice, el mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Amén. Fíjese qué enseñanza tan divina y superior a cualquier conocimiento del mundo. Esto es una enseñanza que Jesucristo del cielo nos trajo y que la iglesia tiene la misión de enseñarnos mejor para que entendamos tanto lo que dice las Sagradas Escrituras, para que lo entendamos en cómo practicarlo.
Y a mí me gustaría, Milagros, que me haga el favor y vuelva a leerlo. Dice, el mensaje del juicio final llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. ¡Qué alegría! ¿Es buena esta noticia o no? Sí, cómo no. Claro que es buena noticia, porque nosotros le tenemos miedo a la muerte. Pero cuando Jesucristo vino y dijo, no tengan miedo, no tengan miedo, es que ya tenía un plan y solamente nosotros tenemos que ir y corresponder a ese plan. Si el gobierno, que ahí sí nos queda fácil entender, en este país y en cualquier país, ellos tienen su justicia de los hombres y ellos ponen la obligación de que todos paguemos impuestos. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Estar pendiente de ir a pagar los impuestos. Esa es nuestra acción para la justicia de los hombres. También la justicia de Dios requiere que nosotros también hagamos nuestra acción, correspondamos a ese plan de la justicia divina para salvarnos. No es solamente que Dios instaló su plan y nosotros ni nos dimos cuenta. Nosotros necesitamos conocer ese plan para poder responder a ese plan. Que nosotros no le vamos a pagar impuesto en dinero a Dios, pero sí tenemos que ir a actuar y corresponder a lo que Él nos va a dar para salvarnos. Entonces, miremos lo que dice aquí. Dice que la familia es la iglesia doméstica para aprender cómo salvarnos. Y dice aquí, en casa, creyendo y obedeciendo. ¿A quién? A Dios, a Cristo, que es Dios con nosotros. ¿Qué pasa con eso? Por una sola persona que haga esto, una sola persona, la familia se salva. Y antes de mirar dónde dice que esto ocurrió, al menos un solo capítulo de la Biblia en los Hechos de los Apóstoles les voy a compartir, pero hay muchos capítulos y versículos donde por una sola persona de la familia que crea y obedezca, la familia se salva, que crea y obedezca a Cristo. Pero antes de leerle el capítulo y el versículo de los Hechos de los Apóstoles para corroborar que esto sí sucede, vamos a leer por qué Jesucristo o cuando Jesucristo dijo que Él ha venido a salvar y no a condenar. Si me da el favor y me leen en Juan capítulo 3, versículo 17, perdón. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Ajá, fíjese, eso lo dijo Cristo, eso fue de boca de Cristo. Ahora miremos en este mismo evangelio, Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Capítulo 12, dijo. Sí, 12, 47 y 48. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza
y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Esto es palabra de Dios, es palabra de Jesucristo, es Dios con nosotros. Y Él no dice esto ni para asustarnos ni nada, Él vino a que sepamos que tenemos que hacer algo en obediencia a lo que Él habla. Por eso me gustaría que lo repitieras, por favor, Erika. 47, 48. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, Permítame un momento. ¿Qué es guardar la palabra de Cristo? Es hacerle caso. Uno, si yo no le creo lo que él dice, no le hago caso. Pero si le creo, entonces yo le hago caso. A eso se refiere. Siga, por favor. Yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. La palabra que Jesucristo vino a traernos es una palabra viva. Entonces lo dice en Hebreos 4:12, que es una palabra viva y que es eficaz. Cuando nosotros escuchamos la palabra, la creemos y la obedecemos, hace un efecto de salvación en nosotros. Pero cuando la escuchamos, no la creemos ni la obedecemos, hace un efecto de condenación en nosotros. Entonces, escuchar la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios y que es una palabra viva y que hace un efecto eficaz de salvación, entonces es para escucharla, creerla y obedecerla, para que haga un efecto de salvación. Pero si hacemos, nos hacemos los locos, no le creemos, no lo obedecemos, hace un efecto de condenación en nosotros. Eso es lo que ahí nos está diciendo el mismo Jesús de su propia boca. Ahora, Él dijo, he venido a salvar. Entonces, vamos a mirar cómo en nuestras situaciones y todo lo que el mundo se nos pone, lo que en la mente, en el corazón, todas las vivencias desde que nuestra mente se acuerda hasta el día de hoy, hasta este instante, todo eso nos puede estar empujando y queriendo como que no veamos el camino de salvación. Pero siempre hay algo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a Hechos, capítulo 16, 31. Hechos de los apóstoles eran ya los apóstoles, ya ellos estaban haciendo lo que Jesús les dijo, hagan esto para yo, a través de ustedes, salvar a la humanidad. Los envió, les encargó la misión de salvar a la humanidad. Ellos, en todas las situaciones que empezaron a vivir, empezaron a salvar. Ellos no, Cristo por medio de ellos. Entonces, Hechos capítulo 16, versículo 31 se refiere, vamos a leer solamente el versículo 31, pero les voy a explicar que allí estaba ocurriéndole algo a alguien. Entonces, ¿cuándo se nos pone en peligro a nosotros la salvación? Cuando nos ocurren cosas. Cuando nos ocurren cosas que nos aturden, cuando nos ocurren cosas que nos complican, que nos da miedo, que tenemos que cumplir ante el mundo y o si no vamos a tener problemas con el mundo, vamos a tener problemas con nuestras familias si les decimos las cosas, no nos atrevemos, pero hay cosas que hay que hacer. Entonces, cuando nosotros en la situación que tengamos, a ejemplo de este carcelero, un carcelero que vivió un evento sobrenatural. Él era el encargado de tener bajo custodia a los apóstoles,
a unos apóstoles que habían sido encarcelados. ¿Cuáles eran los apóstoles? Creo que era Pablo y Silas, creo. Un momento, yo miro, se me olvidó. Porque no leí esa parte, se me olvidó. A ver si alguno de ustedes sabe. Sí, Simón Pedro, no era Pablo, era Simón Pedro. Simón Pedro, a ver. No, espérate. Busquemos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, y le dan un vistazo y me ayudan a ver quiénes eran los que ese carcelero tenía en la cárcel. Eran Pablo y Silas. Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en la cárcel y ocurrió que Jesús, como les prometió que él iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos. Todos los apóstoles de Cristo que hasta el día de hoy son verdaderos apóstoles, Cristo está con ellos. Cristo está vivo. Cristo actúa. Entonces aquí él demostró, Cristo, que él estaba ahí, vivo. Estaba haciendo lo que les prometió. ¿Y qué pasó? Ellos estaban en la cárcel injustamente por estar predicando la salvación de la humanidad, por estar predicando que Cristo no estaba muerto, que Cristo estaba vivo y activo salvando las almas. Pero las autoridades de ese tiempo, como hay autoridades en todos los tiempos, eso no les gustaba porque no les convenía que la gente fuera a pensar que a ese que era el que nos salvaba, lo habían matado las autoridades. Y aquellos que estaban encargados en ese tiempo de la salvación de la humanidad, que era el pueblo judío, también junto con las autoridades llenos de miedo y de angustia, no tanto por la salvación de las almas, algunos de ellos sí, sino por perder el poder que tenían. Entonces ellos no querían que ellos predicaran que Jesucristo estaba vivo. Jesucristo ya se había aparecido, ya había estado con los apóstoles, pero no iba a continuar estando visiblemente, hasta el día de hoy, visiblemente no. Sin embargo, él actúa con poder y se deja ver en las obras que hace. Entonces, como encarcelaron a sus apóstoles por estar predicando la salvación, que Jesucristo estaba vivo, que aunque lo habían matado las autoridades, él había resucitado y él estaba vivo, y que todos tenían que venir y hacer lo que Jesucristo había dicho que hiciéramos, entonces las autoridades los cogieron y los metieron a la cárcel con cadenas, muy bien custodiados, en una mazmorra, en un lugar muy, muy seguro, y ocurrió algo sobrenatural, es decir, algo divino, la intercesión de Jesucristo, que mandó un ángel y los sacó de allá. Y ellos habían estado solamente un día cuando los habían puesto allí en la cárcel, gravemente heridos porque los habían golpeado. La misma autoridad había permitido que la gente que se había dividido golpeara a Pablo y a Silas. De manera que el carcelero estaba cumpliendo, como ustedes y yo, que tenemos que cumplir con todo el mundo, que tenemos familia, que no queremos herir, que no queremos asustar, que no queremos, o gente que trabaja y tiene que cumplirle a los jefes. Todo el mundo tenemos motivos para estar siempre asustados con respecto a hablar de la salvación. Entonces, este carcelero estaba realizando su trabajo, cumpliendo con su trabajo, cumpliendo con su deber. Él tuvo que meter a la cárcel a Pablo y a Silas muy lleno de heridas. Los metió en el lugar más seguro, más difícil de que ellos escaparan, además custodiado por diferentes guardias,
Pero resulta que Jesús mandó un ángel. Eso que nosotros decimos, los ángeles existen, existen. Y le sirven a Dios, le sirven, están al servicio del Señor, del glorioso Dios, que por Jesucristo, entonces, mandó Cristo a que los sacara de allí. Y los sacó de allí, los sacó, pero no en una manera que ellos se fueran volados, no. Abrió las puertas de todos los que estaban en la cárcel. Fue un evento sobrenatural, divino. Las puertas de todos los que estaban cautivos se abrieron. Las puertas de las, ¿cómo se llama? De las celdas. Se les cayeron las cadenas que tenían en los pies y en las manos, me imagino, a Pablo y a Silas. Porque esto pasó cuando Pablo y Silas estaban cantando y todo esto fue bien entendido por las personas que algo sobrenatural y de parte de Cristo estaba pasando. ¿Qué pasó entonces? El carcelero, asustadísimo, intentó matarse. ¿Por qué? Porque él dijo, se me volaron todos los presos, los internos. Entonces, él cómo le iba a responder por toda una cárcel con todos los presos que se hubieran volado, que se hubieran salido, cuando encontró que todas las puertas estaban abiertas. Entonces, cuando él intentó matarse, fue que Pablo le dijo que no lo hiciera, que todos los internos estaban todos en las celdas, que tranquilo. Entonces, esto fue un hecho. Entonces, nosotros no necesitamos ver un hecho sobrenatural para entender que Cristo sí está vivo, que Él sí está actuando para la salvación de nuestras almas. Nosotros no tenemos la necesidad de que Él venga y haga un milagrazo y entonces nosotros ahí sí creemos que Jesucristo nos salva. No. Estas cosas quedaron escritas para que las creamos. Entonces, vamos a leer en Hechos 16, 31, cuando el carcelero, al ver lo que había pasado, al ver que ellos no se volaron, al entender que esto era una obra de ese Cristo que ellos predicaban y que realmente estaba vivo, los llevó a la casa de él, se los llevó para la casa de él, les limpió las heridas y estaba súper asustado, ya no, porque qué iba a decir las autoridades, los jefes de él, ya no por eso, sino que cómo que ese Cristo sí estaba vivo y que eso que estaba haciendo era para salvar. Entonces, mire lo que él dijo. A ver, ¿quién me lee? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ajá. Pero cuando ellos le contestaron eso, yo puse eso, ¿por qué no me hace el favor mejor y me lee desde el 29 mejor? Aquí está narrando cuando hasta se fue la luz de la cárcel. Entonces, ahí está narrando, por favor, desde el 29. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ajá, ahí está una prueba que con una persona que diga, ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Entonces, nadie de nosotros, en la semana pasada estuvimos hablando que no creemos que ninguno de nosotros queramos salvarnos solitos y que nuestras familias no, porque la salvación Dios la dejó para la familia. Por eso es que tiene tanto poder la consanguinidad
de la familia terrenal para la salvación de nuestras almas. Este es solamente un capítulo y un versículo, bueno, aunque puse desde solamente el 31, pero desde el 29 al 31, podemos ver que en Hechos 16, desde el 29 al 31, es una prueba que Jesucristo dejó la salvación específica para las familias y que con una sola persona que crea y obedezca a Cristo, a sus palabras, la familia se salva. Bueno, entonces, si me hacen el favor, a ver, en el catecismo, el numeral 220405 y después saltamos al 2214. La familia cristiana. La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse la iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la iglesia una importancia singular como aparece en el Nuevo Testamento. La familia cristiana es la comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y en el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalece en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esto es una obra de Dios. Ninguno de nosotros escogimos ser hermana de, hija de, no, esposa de, porque el matrimonio es sacramental, amplía la consanguinidad familiar. ¿Por qué? Porque a través del matrimonio vienen los nietos y además, si no hubiesen hijos, entonces así quiso Dios que fuéramos familia, fuéramos una sola carne, o sea, sanguinidad terrenal. Así quiso Dios. Son obras divinas que nuestros sentidos humanos no logran entender completamente, que solamente tenemos que creer y obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Como dijo el carcelero, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Entonces, ahí dice muy bonito, la iglesia nos explica que tengamos en cuenta que la familia la hizo Dios para que nos salvemos en familia. Porque lo que acaba de leer Milagros en el 2204 y 2205, en resumen, es que Dios hizo la familia para salvarnos en familia. Vamos a leer el 22, el numeral 2214. Deberes de los hijos. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres. El respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre se nutre del efecto natural nacido del vínculo que une. Es exigido por el precepto divino. Es exigido por el precepto divino. Es justicia divina. Esta consanguinidad de la familia es cosa de Dios. Es que Él lo quiso así. Por favor, me lo vuelve a leer, Milagros. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres. El respeto de los hijos, menores o mayores de edad, hacia su padre y hacia su madre, se nutre del efecto natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino. Es una exigencia de Dios, no es cosa de hombres.
Entonces, como ya son las 9:01, entonces ya viene la parte que no nos gusta y es el que no crea se condenará. Qué pena, qué pesar, pero la condenación existe. Así de que en la invitación que envió Erika está bien claro que lo que nosotros tenemos en esta vida, como dice aquí, a lo largo profundizaremos en cómo la familia como iglesia doméstica juega un papel crucial en nuestro camino hacia la salvación y cómo a través de la verdad de Cristo podemos fortalecer los lazos familiares y vencer los desafíos que enfrentamos en el mundo actual. ¿Cuáles son los desafíos? Ay, yo no soy capaz de decirle a mi prima que hay que hacer eso. Ay, no, porque es que pronto se enoja. Es que yo no, ay, no, yo no voy a ir a hablar de Dios a nadie porque es que yo no quiero molestar a nadie. Ay, no, ay, qué pereza ir a la misa, qué pereza, qué cuento de misa y qué cuento de confesión. O sea, todas esas cosas hay que conocer que eso fue las palabras de Cristo, los mandatos de Cristo, para mí, para ustedes, para cualquier ser humano. Y el caso es que hay tantas personas, muchas, y todos nosotros, yo la primera, pero ustedes también, y todos nosotros durante nuestra vida, hemos estado lejos del camino de la salvación. Seguro que sí. Pero cuando hemos descubierto, hemos dicho como el carcelero, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Entonces hemos empezado a caminar en esos caminos de salvación porque no nos queremos condenar. Hey, pero yo no me quiero condenar y yo no quiero que mi familia condene tampoco. Entonces ahí es donde viene ese instinto que lo exige Dios, que lo ha puesto en nuestro corazón para que nosotros hablemos a nuestras familias. Y si nosotros todavía necesitamos es que nuestras familias nos hablen, dejar que nuestras familias nos hablen, escucharlas. Entonces, el que no crea se condenará. Por lo tanto, eso está en Marcos 16:16. Pero si me hace el favor, alguien me lee Marcos 16:16, pero antes de ahí, de ese 16:16, antecitos, para que entendamos que estaba mandando Cristo. Cristo estaba mandando a los que él quiso. Él mandó a los que él quiso a esa misión, a la misión de ir por todo el mundo y en todos los tiempos. O sea que esos que Cristo mandó están hoy en día cumpliendo esa misión. Marcos capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a leerlo desde el 14, para que entendamos que Jesucristo resucitó y se dejó ver, habló con sus apóstoles, ya les había encomendado antes de que lo mataran. Sí, pero cuando resucitó, pues se les volvió a aparecer a decirle, bueno, listo, ya las cosas están listas para que empiecen a trabajar. Y entonces, miremos desde el versículo 14. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitar. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará,
El que se niegue a creer será condenado. Así es. Les dio instrucciones exactas, porque yo estoy hablando de un solo capítulo, pero ya muchas veces hemos visto los otros capítulos donde ya los mandó y les dio instrucciones específicas. El bautizo lo menciona acá porque ese es el modo con el que él va a empezar la vida de la salvación, una vida nueva espiritual en todo ser humano. Y de ahí en adelante él sigue actuando en diferentes maneras que también tenemos que obedecer. Si él mandó dando instrucciones del bautizo y que esto era para toda la creación, entonces ¿por qué no obedecemos? Entonces por eso el que no obedece es porque no cree. Entonces el que no crea se condenará. Y eso es una tarea de nosotros para que nos preparemos. Ustedes pueden coger estos materiales, ayudarse, hablar con las familias y no parar. Ay, a mí no me diga nada. Ay, esa rebelión que hay en las familias no nos puede a nosotros aplastar, sino que nosotros tenemos que tener el fuego en nuestro corazón del amor, o sea, del amor de Dios, no de nosotros, porque es que el amor de nosotros es como tan débil. En cambio, el amor de Dios es eterno, es estable, y Él entra en nosotros ese fuego del amor de Él para que nosotros seamos capaces. Pues si nos cierran la puerta, esperemos que la persona vuelva y nos la abra, o busquemos la manera que nos abra de nuevo la oportunidad. Que nos cuelgan el teléfono, ¿qué más vamos a hacer? Pero hay que avisar que existe la condenación y que no queremos la condenación para nosotros ni para nuestras familias. Entonces, por hoy, pues creo que ya hemos hablado pues las bases, pero quedamos pendientes para la otra semana ya terminar el tema, porque ya son las 9:09. Y me gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta. Diana, bien pueda. Buenas noches con todos. Bueno, señora Fanny, primeramente, pues muy interesante el tema. Felicidades, en realidad estaba muy clara la explicación. Solamente una duda. Bueno, más que todo me encanta esa parte que dice que pues una persona puede salvar a una familia completa. Sí. Pero mi duda sería, o sea, no importa qué tan pecadoras o pecadoras sean las personas, ¿qué tal si la actitud de esa persona es, bueno, mi mami ya está rezando, entonces yo voy a pecar a gusto? ¿Será que también aplica ahí o cómo sería esto? No, el caso es que cuando nosotros hacemos, o sea, asumo yo personalmente primero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para salvarme yo? Como dijo el carcelero. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Él pensó en él. Entonces, es un regalo de Dios que cuando usted y yo, de verdad, en espíritu y en verdad, nos preocupamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? Entonces Dios la mueve a usted primero para que usted haga lo que hay que hacer para la salvación. Lo que hay que hacer para la salvación no es como en la mente de cada quien esté, no, hay un plan organizado y a nosotros nos corresponde cumplir, obedecer, hacer nuestra parte. Entonces, cuando usted haga su parte y yo haga la mía, Dios da un regalo. O sea, qué sé yo, usted va a ver lo que hace falta, va a ser algo instintivo cuando usted vea, uy, aquel que es tan duro, pero eso le va a ir quitando a usted. Es un milagro, así como lo sobrenatural que ocurrió en esa cárcel con el apóstol Pablo y Silas, que era alguien que estaba con él. Ese milagro va a ocurrir en una forma sencilla, en la vida suya y en la vida mía. Y eso que usted dice, uy, pero es que
eso que usted ya empieza a mirar, esas personitas, y es que aquella es porque en su corazón está lo que acabamos de ver. Hay una consanguinidad. Usted está unido a esa persona, aunque a usted le choque y aunque no le guste y todo eso, esa persona a usted le duele en su corazón. Entonces, solamente por esa consanguinidad, Dios nos dio la salvación diseñada, planificada para salvarnos en familia. Y si usted solita se dedica, a ver, yo quiero estar segura que esté haciendo lo que yo tengo que hacer, va a llegar un momento en que Dios le hace milagros. O sea, Jesús está con nosotros, hasta que hay un momento en que esa palabra viva de Él va a ser un efecto en las personas en general, pero por usted y por mí. No solamente yo rezo y es que yo sí me estoy afanando y es que yo sí voy a la iglesia, es que yo sí hago lo que tengo que hacer. No, es la palabra viva de Dios que porque usted obedece va a actuar en los demás. Entonces, ese milagro de la cárcel se repite y se repite y es algo que Dios prometió y se repite y tenemos que seguir porque no sabemos cuándo, pero la palabra de Dios trabaja. Y trabaja para salvarnos. Entonces sí ocurre ese milagro de la salvación en las familias. Bien pueda, Erika. Perdón, eso quiere decir que a la par que trabaja en nosotros, poco a poco va convirtiendo también a las personas en nuestra familia. Así mismo, porque uno cree que no. Entonces resulta que la salvación no era solamente para mí. La salvación es diseñada para la familia. Entonces sí ocurre. Y que la salvación va a ocurrir en toda la familia. Si me salvo yo, sí, pero que puede haber alguien que se condene también. ¿Por qué? Por el último material que le di. El que no crea se condenará. ¿Por qué? Ese que no cree fue porque fue tan rebelde que finalmente no hizo caso. No fue, hizo su parte, entonces se condena. Pero la salvación es diseñada para salvar a muchos en las familias. Aunque nosotros veamos como que eso no está pasando, eso va a pasar. Pero va a depender de mí, de ustedes, de cada uno de nosotros también. Porque si no, resulta que nosotros nos queremos salvar nosotros, pero resulta que la salvación está diseñada para la familia de Dios, o sea, en una forma consanguínea, o sea, familia. Entonces, tenemos que aceptar, mire que eso nos lo enseña la misma iglesia, porque Jesucristo lo enseñó, tenemos que aceptar que la familia es una parte primordial para la salvación nuestra. Bien pueda, Diana. Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad en eso creo que sí está claro, ¿no? De que pues nosotros seríamos como los ayudantes de Cristo en realidad para transmitir su mensaje y poder salvar a nuestros familiares y amigos. Eh, otra duda. De pronto, cuando hablamos de que pues Dios va a ser el que nos juzgue, más que todo cuando ya morimos, que ahí vamos obviamente a pagar nuestros pecados y bueno, nuestras maldades. Hay mucha gente que dice que en esta vida mismo a veces pagamos nuestras maldades. De pronto hice algo malo y quizá mañana a mí me pasa lo mismo y quizá hasta duplicado. O sea, ¿es posible eso? ¿O qué es lo que pasa ahorita en este momento cuando decimos que estamos sufriendo ya de pronto un castigo de Dios? Bueno, Jesucristo dejó explicado algo para llenarnos de esperanza. Y es lo siguiente, nosotros todos vamos a tener un juicio personal. Entonces dice mucha gente a manera de entendimiento humano, es que la salvación es personal, claro, pero cuando lo dicen despectivamente, no están hablando con las palabras de Cristo. Claro que la salvación es personal, pero las palabras de Cristo las acabamos de ver, no en uno, sino en varios capítulos.
y versículos de la Biblia y las explicaciones de la iglesia, es que la salvación es familiar. Entonces, no quiere decir que si mi esposo se condena, entonces yo me condeno. Y que si mi papá se condenó, entonces yo me condeno. No quiere decir eso. ¿Por qué nos llenó de esperanza el Señor? Porque dijo, el que crea y se bautice. O sea, nosotros tenemos que obrar. Tenemos que obrar. Ahora, en cuanto a los sufrimientos, también Él dejó establecido el valor del sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos y cuando esos sufrimientos forman parte de purificación para salvar nuestras almas y nosotros ya conscientes de que está operando en nosotros la salvación, entonces conscientes, cooperamos con ese sufrimiento y con esa enfermedad y con esas dificultades y cooperamos, y pero bueno, todo esto que me está pasando, me tuvieron que amputar las 2 piernas y las 2 manos, por ejemplo, una enfermedad bien brava. Entonces entendemos de que, pero es que yo tengo un alma y esa alma va a tener un nuevo cuerpo y esa alma está siendo salvada por Cristo y por todo sufrimiento. Dios pone un saldo grande de salvación para el alma, gratuitamente, por el sufrimiento que la persona vaya comprendiendo que el sufrimiento Dios, o sea, Cristo, que es Dios, vino a darle un nuevo sentido al sufrimiento. Si Jesucristo no hubiera sufrido al punto de expirar en la cruz, entonces Él no hubiese pasado la prueba que tuvo que pasar en obediencia para la salvación. Él pudo no haberse dejado matar. Él dijo antes de que lo arrestaran, lo crucificaran, lo mataran. Él dijo antes, nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente porque tengo el mandato de retomarla, de recuperarla. Es que, ¿quién le va a poder quitar la vida al que es Dios? Nadie. Entonces, la prueba de que fuera a punta de dolor y de sufrimiento, de angustias y de injusticias y de torturas, era para darle un nuevo sentido al sufrimiento del ser humano. Entonces, cuando Jesucristo vino, todo lo dejó nuevo e instalado para la salvación, no para la condenación. Entonces, cuando las personas empiezan a decir, estamos pagando, se están quejando y no están cooperando conscientemente, por supuesto, porque tal vez no entienden y nos cuesta, a todos nos cuesta mucho sufrir, pero el sentido del sufrimiento tiene un valor nuevo, un valor redentor. Si yo debo muchos porque he hecho mucho pecado, ahí Jesucristo nos dejó redención. Redención quiere decir, muchos pecados me son perdonados. No se me tendrán en cuenta el día que yo muera. Entonces, ese es el nuevo sentido del sufrimiento. Entonces, cuando el mundo dice, con la mente y el entendimiento humano, es que tenemos que pagar aquí. No, no es que tenemos que pagar aquí, no. Es que el sufrimiento del cuerpo humano viene sí o sí porque el cuerpo humano tiene que desaparecer. Entonces, como va a haber sufrimiento, Jesucristo le dio un sentido nuevo al sufrimiento. No con las palabras del mundo. Es que les estoy haciendo pagar por todo lo que han hecho. No así. Les estoy redimiendo. Él o ella pecó por acá, pecó por allá, pero por esta enfermedad purifico su alma. Le regalo salvación. Le regalo más saldo y más saldo de salvación. Entonces el sufrimiento tiene un valor
redentor y de salvación. No en términos de condenación. Es que estamos pagando, no. En vez de usar la palabra estoy pagando, no, me estoy purificando. Es un nuevo sentido que Jesucristo vino a traernos y a explicarnos. Bueno, ya son las 9:22. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy buena explicación, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces pensé que iba a haber mucha más gente porque invité a mucha gente, pero tal vez estas personas como no están acostumbradas, tal vez, no sé, tal vez no pudieron conectarse acá. Bueno, espero en Dios que de algún modo más adelantico puedan ver todo. Sí, compartir el video en YouTube, si lo quieren compartir con las personas que conozcan, con sus familias. Voy a compartir el link en el chat, así que lo pueden compartir. Invitarlos la próxima vez a las clases también para ayudarnos a llegar a más personas. Es muy importante y agradecemos también su colaboración en eso. Ok. Y Erika, una de las cosas que veo que pasa en YouTube es que estos materiales que yo comparto por Google, entonces el video en YouTube, cuando estoy yo presentando el material, YouTube no se ve. Entonces, voy a chequear eso, no se preocupe. Sí, entonces esa es la parte que las personas no van a ver el material, pero hay que compartirlo, sí, me parece necesario. Bueno, entonces a ver quién se anima a hacer una oración final para que ya nos vayamos a dormir. Sí, Nancy. No había participado porque estaba en misa y luego manejando. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, gracias por esta reunión, gracias por cada una de las personas que participamos en este encuentro. Llénanos a todos de conversión, sanación, liberación, santidad, y que seamos fieles a la palabra, que se haga la santa voluntad divina realidad en todo y cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, bueno, en todo caso me encanta pues haber estado aquí con todos ustedes. Espero que nos veamos dentro de 8 días, Dios mediante. Así sea. Bueno, amén. Y que pasen buena noche. Bendecida noche. Buenas noches. Gracias, Fanny. Bendiciones Buenas a noches, todos. Fanny, gracias. Con mucho gusto, hasta luego.